El kyudo consiste en la arquería japonesa, significa literalmente el camino del arco, entendiendo como camino una vía de desarrollo personal. Tiene su origen tanto en el uso del arco y las flechas para la caza y la guerra, como en ceremonias, juegos y concursos de habilidad. Originalmente considerado como kyujutsu, abarcaba las habilidades y técnicas del guerrero arquero. Fue a partir de la década del 50 que el kyudo comenzó a difundirse por el mundo, creándose varias asociaciones locales y regionales que administraban la disciplina. En su forma más pura, el kyudo es practicado como un arte y busca el desarrollo moral y espiritual del individuo. Al ser muy apreciado en todo Japón, hay quienes lo consideran como el más puro de los budo. Se estima que existen aproximadamente 500.000 de practicantes del kyudo en todo el mundo. Es practicado tanto por hombres como mujeres de todas las edades. Debido a la fuerte difusión mundial de este arte marcial, se organiza en el 2006 la International Kyudo Federation. En la Argentina se practica desde el año 2004 bajo la dirección del Renji Kenshi Okabe. Ese mismo año se inaugura la Asociación Argentina de Kyudo, que agrupa a practicantes de todo el país. A su vez, colabora como asesora de la disciplina en varios países de la región y da la bienvenida a quienes se replanteen el kyudo como una actividad abierta, sincera y respetuosa. Tanto su práctica como enseñanza se realizan siguiendo las pautas establecidas por la Zen Nippon Kyudo Renmei y la International Kyudo Federation. En los próximos minutos te vamos a contar de qué se trata el kyudo, la arquería japonesa. Estamos hablando que el kyudo entonces sería un Gendai Budo, un budo moderno, ¿puede ser? No. El kyudo, al contrario, el kyudo es el más antiguo de los budos. ¿No viene después del kyujutsu? Pero esa es una separación, qué sé yo, está muy discutido ese tema, porque kyujutsu es la técnica, Javier, el kyudo es el camino. Bien. Separarlos y decir, yo hago kyujutsu porque tiro flechas con un arco japonés, yo no sé si está haciendo kyudo. O sea, digamos que el kyujutsu está dentro del kyudo. El kyudo engloba todo. Ahora, si usted tira flechas con un arco japonés, no sé si está haciendo kyujutsu tampoco. Porque la técnica del kyudo no es solamente, implica una preparación espiritual, implica un trabajo. Si una persona, sin saber más o menos la técnica, se pone a tirar flechas y no sé si está haciendo kyudo, no está haciendo kyudo, ¿me entiende? ¿Cómo podemos definirlo entonces en líneas generales y marcar la diferencia entre kyudo y kyujutsu? El kyujutsu es la técnica, ¿sí? Y el kyudo es el camino que engloba a todo, a la técnica, a la espiritualidad, a la disciplina, a la moralidad, engloba a todo. Cuando uno se sienta, ¿no? Porque uno cuando como periodista, antes de yo sentarme para poder entrevistarlo, uno tiene que informarse para ver, por ejemplo, de qué se trata el kyudo. Se habla que tiene el kyudo diferentes ramas, lo que sería el kisha, koshu, doshu. No, le explico. El kyudo, la palabra kyudo, sí, es un concepto sí relativamente moderno. Estuvo flotando como en todo lo que hacen los japoneses, estuvo flotando durante siglos. Pero el que realmente le puso la palabra kyudo fue un sensei a mitades del siglo XIX. Ajá. A mitad del siglo XIX un sensei empezó a llamarlo kyudo porque, claro, como no servía ya para combatir desde hacía muchos siglos, entonces la gente lo empezó a practicar y empezó a descubrir otras cosas, ¿no? Pero como concepto, o sea, si vamos a la palabra
La Bien. semántica sí es un concepto más moderno, pero ¿sabe qué pasa? Lo importante es la palabra agudo. Sí. El guerrero antiguamente no discernía entre la vía de la espada, la vía del arco, era la vía del bullido, del guerrero. No estaba tan separado como ahora, ¿me entiende? Entonces hablar de Kyudo, hablar de Yaido, hablar de... no se entendía en esa época así. El guerrero era el camino del guerrero y seguía el bullido y punto. De hecho, entre ellos no se llamaban samurái. Los guerreros de estirpe más importante se llamaban bushi. Ujú. No le vaya a decir a un guerrero de alcurnia, no le vaya a decir samurái porque medio lo estaba ofendiendo. No se olvide que samurái, la palabra samurái, si usted busca en el diccionario, dice sirviente, el que No, sirve. servidor. Entonces, que a una persona de alta alcurnia, entre guerreros, no se decían samurái, se decían bushi. Porque bushi sí es la palabra concreta para denominar a un guerrero. Porque, por ejemplo, se habla que se divide en el kyudo, había un kyudo para trabajar montado, en otro era a pie, otro kyudo de templo. Bien, entiendo su pregunta. Mi señora le va a hablar un poquito de las escuelas. Muchas gracias. ¿Qué tal? A ver, lo que nosotros practicamos actualmente es lo que se le llama Kyudo de federación. El Kyudo, como todas las disciplinas, tienen distintas escuelas. Las más tradicionales podríamos dividirlas en dos. En lo que es Heki, que es la parte más guerrera, o las técnicas que utilizan además de la escuela guerrera, y la escuela más ceremonial, que es la Ogasawara. El Kyudo moderno, lo que nosotros llamamos Kyudo de federación, lo que hizo fue tratar de unificar de hacer algo más global, que se pudiera difundir y que fuera más universal. Entonces tomó de las distintas escuelas distintas características para unificar la enseñanza. No por eso quiere decir que las escuelas tradicionales siguen existiendo y siguen transmitiendo sus conocimientos. Ujú. La forma de tiro puede discernir entre una y otra. Perfecto. Pero ¿Es lo que se llama hoy un kyudo unificado? ¿Puede ser? ¿Se lo denomina así? sí, nosotros decimos más que Kyudo de federación. O sea, hay una federación internacional de Kyudo que es la que unificó los criterios y es la que hoy actualmente se está diseminando en el exterior de Japón mayormente. Perfecto. Eso lo que permite es que un judoka de Argentina pueda practicar con uno de Estados Unidos, con uno europeo, con un sudafricano, con un asiático, sin conocer el idioma. Es como si fuese un idioma universal. Se ponen en la línea de tiro y la gente entiende qué es lo que tiene que hacer, porque todo el mundo hace lo mismo. O sea, no hace falta hablar para hacer judo. Uno sabe qué es lo que tiene que hacer porque todo el mundo practica de la misma manera. Entonces, a la hora de tirar, sin necesidad de entender el idioma de la otra persona, sabe qué es lo que tiene que hacer. Y armonizan sin hablar. Se armoniza con el tiro, porque todos hacen lo mismo. Sí, eso es lo que cuando uno cubría las clases de ustedes, lo que me llamó la atención. El maestro Okabe, por ejemplo, un alumno nuevo le explicaba, que me gustaría después tratarlo más formalmente, le explicaba la mecánica del tiro, pero después ustedes trabajan uno en fila, sin hablar, y se van siguiendo el ejemplo de uno del otro, no se habla. Eso es lo que me llamó la atención y se maneja todo muy claro. Es que en Kyudo lo que es una secuencia de tiro, donde está todo estipulado. O sea, está estipulado qué es lo que tiene que hacer cada arquero en qué momento. Entonces es como una sinfonía. Usted tiene la partitura y lo que tiene que hacer es tocar. Entonces, Bien. si cada arquero hace lo que tiene que hacer en el momento que hace, la armonía, la melodía sale fluida y suena lindo. Eso es lo que nosotros hacemos todos los días en la práctica. Tratar de que esa melodía con el entrenamiento suene lindo. Porque cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer en qué momento. ¿Cómo se decidió que el Kyudo pase también a Occidente? Porque así todo al Kyudo lo veo muy reservado, ¿sí? Son un grupo muy chico ustedes, les gusta mantenerse así. ¿Cómo así todos decidieron llegar a Occidente? ¿Qué es lo que buscaron? Le explico
explico brevemente y le hago una historia cortita, rápida. Sí. El tema es así. El Kyudo, a diferente de otras artes marciales como el karate, como el judo, era un tema terriblemente circunscripto a las familias aristocráticas que practicaban arquería. Bien. Usted tiene que tener presente que hasta 1880 el Kyudo no se enseñaba a gente, al público. Bien. La gente practicaba en sus casas, se reunían los clanes, las familias, solamente de arqueros. Pero si usted no podía caer a una casa y decirle, me enseña Kyudo, pues lo estaban corriendo. O sea, el Kyudo estaba organizado de esa forma. Eran clanes y las familias de cada una de las escuelas, la enseñanza era totalmente cerrada, no era pública. El problema empieza con Honda Toshizane Sensei, que era un sensei que empezó a trabajar en la Universidad de Tokio y logró que le diesen una cátedra de Kyudo. Él armó para los estudiantes universitarios prácticas de Kyudo, de la escuela de él, por supuesto, ¿no? Que él había fundado. Entonces, a partir de ese momento, el Kyudo se empezó a abrir al público. Bien. Y una de las cosas que se vio, como decía mi señora, es que cada escuela tiraba de una forma bastante diferente. Entonces, para las ceremonias, para los actos, para las demostraciones, era horrible, no podían tirar todos juntos, porque cada uno hacía una cosa y otro hacía otra cosa. Entonces, ¿qué pasó? Un grupo de senseis muy visionarios, entendió que el Kyudo se tenía que abrir a la sociedad, se tenía que enseñar a todo el público en general. Entonces, ¿qué hicieron? Se reunieron los senseis de las principales escuelas y armaron lo que mi señora le decía que es el Kyudo Federación. Bien, perfecto. Más allá de eso, a principios del siglo XX, 1920, 1930, Occidente se empieza a interesar mucho por el budismo, y particularmente un país, Alemania. Alemania se empieza a interesar muchísimo en el budismo, y un profesor de filosofía y religiones comparadas, Herrigel, viaja de Berlín a Japón para estudiar budismo y religiones comparadas. Ahí él conoce a un sensei de la escuela Heki y se pone a estudiar con él. Está unos 4 o 5 años en Japón y se vuelve a Berlín. En Berlín lo que hace es escribir un libro sobre sus experiencias con el Kyudo. Sí, es muy famoso ese libro. Sí, lamentablemente. Entonces, este hombre lleva a la editorial el libro y le comenta al editor que quería publicar sus memorias con la práctica del Kyudo. Entonces el editor lo lee y le dice que realmente esto no se practica en Alemania, así que no va a interesar mucho. ¿Por qué no cambiamos un poco el manuscrito y le damos una referencia más a la parte del budo y a la parte del budismo? Lo curioso de todo esto que Herrigel finalmente nunca practicó realmente budismo, y el sensei con el cual él aprendió no era budista. No era budista. Entonces el editor de Herrigel, para poder vender más libros, le puso el zen en el tiro con arco. Claro. Cuando si usted lee el libro en profundidad, en el libro no hay nada sobre budismo y menos sobre zen. Claro. No hay nada. Le digo, lo hemos releído y hay un trabajo de un profesor de filosofía de la Universidad de Tokio donde él analizó el libro y no hay nada sobre budismo ni sobre zen. A partir de ese libro, la gente se empieza a interesar en el Kyudo. Bien, bien. ¿Quiénes son considerados hoy por hoy en Occidente y las escuelas mejor establecidas, más desarrolladas? ¿En qué países están? El mejor Kyudo del mundo después de Japón está en Francia. Después le sigue, como cantidad de kyudokas, los alemanes. Son las dos más antiguas. Son las dos más antiguas, Francia
y Alemania. Distintos estilos, pero las más antiguas. Argentina es relativamente nueva, ¿verdad? Habiendo comenzado por mediados del 2000, 2006, 2004, 2006, 2005. 2004. Mire, en realidad Argentina, o sea, América Latina es nueva en el Kyudo. Cuando usted habla de la historia del Kyudo en América Latina, durante casi 8 o 9 años solamente habla de Argentina. Ajá. ¿A partir siempre del maestro Koji Okabe? Exactamente. Siempre él, perfecto. Exactamente. Sí, a partir de ahí... Estados Unidos empezó con el Kyudo alrededor de 1987, 86 más o menos. Ajá. Sé que a partir de él, bueno, Uruguay, Paraguay, Chile, están trabajando gracias a ustedes, con la asistencia técnica de ustedes. En realidad Brasil empezó con un señor que era segundo dan de Kyudo, que con mucha buena voluntad empezó a viajar entre las ciudades de Brasil y empezó a enseñar Kyudo ahí. Ese señor después se volvió a Japón y Brasil dependió de la enseñanza del Sensei Okabe. Bien, perfecto. Después está, bueno, Gonzalo Tista en Uruguay. Hay una señora al frente de Kyudo Paraguay, que no recuerdo el nombre en este momento, una señora muy agradable, tuve la oportunidad de hablar con ella. Chile también está dependiendo de ustedes. Tomasa Caterín. Tomasa Caterín, es verdad. Es verdad. Y tienen una filial en Bariloche, no sé si hay alguna institución más, depende de ustedes. No, o sea, la Asociación Argentina de Kyudo es la única asociación que está enseñando Kyudo en nuestro país. Bien, sí, eso lo tenía claro el primer día que me lo comentaron ustedes. Una pregunta que le voy a hacer, que cierta vez hablando con un colega de ustedes, pero de Kendo, siempre fue mucha gente que no conocen esas actividades, dice, no, debe ser muy caro practicar eso. Y hablando con este maestro de Kendo, me gustaría hacer la misma pregunta a ustedes, que la van a entender y van a ver que va a ser muy interesante. Dice, el público no sé, dice, no, debe ser muy caro practicar esta actividad. El equipo lo otro, comparado con karate, con taekwondo. Cuando empezamos a contarle a la gente cómo era el gasto, entre comillas, o la inversión, como algunos le dicen, en la práctica del Kendo, quizás tenían que invertir mucho al principio, pero después todo se amortizaba durante muchos años, pues no había que gastar casi más nada. Sobreentiendo que en Kyudo pasará lo mismo. Quizás al principio sea una inversión importante, pero después como que se amortiza y es más llevadero económicamente. Sí, si tuviese que hacer alguna analogía, quizás lo compararía como el golf. Usted para comprarse un palo de golf, es verdad, le sale la lágrima, pero el palo de golf le dura para siempre, a no ser que lo maltrate mucho. El palo de golf después estás en las equitisteres de que bueno, yo me compro un palo de golf de principiante y cuando va avanzando dice, ay no, ahora me gusta más de esta o de otra calidad. Claro. En Kyudo pasa lo mismo. De ahí lo comparé con el Kendo. Sí. Los elementos para empezar, y la verdad los elementos, si uno los cuida, le van a durar toda la vida. Salvo las flechas, que las flechas son las que más daños pueden llegar a sufrir y que uno puede reemplazar un poco más. El arco son de fibra de vidrio, con lo cual romperlo es imposible. Maltratarlo, o sea, tiene que ser muy malo para romper un arco. El guante, o sea, son elementos que uno compra, si los compra a conciencia les va a durar, si lo cuida. Claro. Para nosotros los elementos son sagrados. Lo que uno aprende en Kyudo no es solamente aprender a tirar por un arco japonés, es aprender a manipular los elementos, a cuidarlos, así como está el respeto a los elementos, el respeto a las personas. Es verdad, puede ser un gasto importante, pero es un gasto que se amortiza y los elementos le pueden sobrevivir. Nosotros hemos recibido elementos usados de otras personas que en la escuela lo están usando los principiantes. No es que lo usa y es como, no sé, un par de medias que al poco tiempo ya lo tiene que recambiar. Sobre todo, y lo más importante es lo que nosotros llamamos gake, que es el guante.
El guante es algo muy personal, que se usa y es de uno. Y si usted ve los gaques de los sensei, están pobrecitos que no da más de uso, pero es un guante, es lo que a uno le queda como a la mano y le queda pintado. Entonces es algo que uno no puede prestar y es algo que uno cuida mucho porque eso es lo que hace su tiro. Bien. Uno forma y deforma el guante según como lo tira, entonces uno lo cuida mucho. Es una inversión que uno hace, pero que nos va a durar y no va a seguir. Si es por un tema de inversión, no sé si le tendría que tener tanto miedo, porque la verdad... Por eso... Lo comparo para que usted tenga una idea. A ver. Para empezar, para hacer kendo, ¿me escucha? ¿Sí? Para hacer kendo usted necesita entre 900 y 1.100 dólares. Entre el gobú, un par de shinai, la ropa. En judo usted con 800 dólares ya está practicando. De ahí, pero le reitero a los amigos que siempre hacen esta clase de preguntas, es un gasto que se amortiza con el tiempo. No es una constante compra, sino que es al principio y después ya se amortiza y se hace más llevadero todo. Que eso hay que dejarlo en claro. Además le digo una cosa, lo que decimos a nuestros alumnos. La persona que empieza judo puede practicar solamente pagando la cuota del alquiler del dojo y no hacer ni un peso más de gasto durante casi un año. Qué bueno. Nosotros le proveemos todos los elementos al practicante, que no sé si en otras artes marciales ocurre. No. Por ejemplo, en taekwondo los protectores, algunas escuelas tienen, otros les hacen comprar los protectores de entrada. Nosotros no, es más, le prohibimos a los alumnos que compren nada hasta por lo menos 8 o 9 meses de práctica. No queremos que la gente compre nada. ¿Por qué? Porque realmente, justamente por el tema de la inversión, la persona tiene que estar segura. Claro. Eso es lo bueno que tiene. Por eso invito a los amigos que están escuchando a que se acerquen. No tengan miedo, al contrario, con esto para que se animen a acercarse, que el tema económico no es impedimento para poder darse el gusto de entrenar Kyudo. Hablando del arco, tengo entendido que también es muy personal la medida. Sí, hay unas medidas estándares, ¿no? Pero el arco depende mucho de tanto la altura de la persona y la fuerza de la persona. Nosotros a los principiantes siempre les hacemos comenzar con un arco liviano, porque lo importante es que aprendan la técnica, que aprendan cómo tienen que tirar. Una vez que sepan manipular y el cuerpo sepa qué es lo que tiene que hacer, con el transcurso del tiempo y de la práctica, sí van a encontrar la potencia del arco que le corresponde a cada uno por la contextura física. No es lo mismo que venga una persona que es flaquita y pesa 50 kilos, a que venga una persona que mide 2 metros y que pese mucho más. No es lo mismo las mujeres que los hombres. Los hombres, por lógica, al tener más fuerza, empiezan se pueden llegar a un kilaje mucho mayor que las mujeres. Perfecto. Con lo cual sí, es muy personal y también depende mucho de la constancia de práctica, porque una misma persona que practique todos los días va a avanzar muchísimo más rápido que alguien que venga 1 o 2 veces por semana. Bueno, para terminar, me espero que coronavirus mediante retomen la práctica. Ojalá que así sea, así que les deseo lo mejor. Gracias. Gracias, Javier. La verdad que sí, si bien estamos haciendo algunas clases online para que la gente no pierda la tonicidad y más que nada encontrarnos entre nosotros, se extraña tirar, la verdad que sí. Gracias. Gracias a ambos. Hacemos mucho que nos recuerde, Javier. Siempre los recuerdo. Y pena no los puedo visitar más como me gustaría, porque bueno, a veces los tiempos no lo permiten, pero coronavirus mediante les voy a andar golpeando la puerta del dojo. Muchas gracias por su tiempo. Considero su casa ese dojo, puede venir las veces que quiera. Muy amable. Bienvenido. Muy amable y gracias siempre por la buena predisposición, doctor De Lorenzi, pese a que no me deja decirle doctor tampoco. Pero bueno, espero que no se me enoje. Déjelo en esto, Javier.